Bien, las 9 de la mañana con 24 minutos. Ayer les decíamos que, entre otras cosas, se recordaba, se celebraba el Día Mundial de los Humedales. Y acá hubo una serie de actividades que incluso contó con la presencia de la presidenta en ejercicio de la República. Y para hablar de la importancia que tienen estas zonas del país, cuántas son, entre otras cosas, vamos a conversar a partir de este momento con Estela Delgado, que es la directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente. Delgado, bueno, buenos días, gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estuvo esa celebración? La verdad que muy linda, sigue, continúa en esta semana y va a seguir durante todo el mes, porque una de las cosas que hicimos desde el Ministerio de Ambiente fue invitar a todas las intendencias departamentales a sumarse a esta consigna de la Convención de Ramsar, que es la convención que protege a estos ecosistemas que son vulnerables y de alta importancia. Y bueno, hay intendencias que naturalmente lo hacen y organizan actividades que están muy vinculadas a los humedales, pero hubo un boom. En realidad, yo ayer compartí en mis redes sociales y fue una cantidad impresionante de actividades ayer en el mismo 2 de febrero y hay otras que continúan, incluso los fines de semana. ¿Atribuible a qué ese boom? ¿Hay mayor conciencia ambiental de Uruguay, en particular con los humedales? Bueno, también las organizaciones sociales, ¿no? Los colectivos sociales, la organización civil que está muy vinculada a los temas ambientales en Uruguay cada vez más. Y eso hace que también propongan ellos, más allá de los gobiernos, el gobierno nacional y el gobierno departamental. Hay más información. El siglo XXI, si se caracteriza por algo, es por la circulación de la información. A veces es información de calidad, a veces no. Pero bueno, en este caso, el acercamiento también a la información científica hace que la gente, el común de la gente, tenga información sobre los humedales. Estela, ¿y cuántos humedales tenemos en nuestro país? En hectáreas tenemos muchísimos, casi 1.900.000 hectáreas son los que se estimó en el último, más o menos, en el último inventario que tiene Uruguay, que ahora tenemos que actualizarlo, el inventario de humedales, inventario nacional de humedales. Esa cantidad de hectáreas están representados en el Observatorio Ambiental Nacional, que es el OAN, que tiene el Ministerio de Ambiente. Y a fin del año pasado, y ustedes saben porque tomaron la noticia, sacamos un decreto presidencial desde el Poder Ejecutivo que protegió cerca de 800.000 de esas hectáreas, en lo que fue la reglamentación del artículo 159 del Código de Aguas. Y a partir de ahí creamos lo que se llama ahora el Registro Nacional de Humedales y estamos protegiendo, digamos, mucho más rigurosamente estos ecosistemas. ¿El uruguayo ha logrado apropiarse de estos espacios? Antes había una mirada de, bueno, el cuidado del medio ambiente versus el avance del turismo, ¿no? La presencia del ser humano, el disfrute de la gente. Creo que eso un poco se ha logrado desterrar con los cuidados necesarios, pero el hombre empieza a tener una participación. ¿Esto ha ayudado en la valoración, esto que decía al principio? Creo que esa dicotomía es una falsa dicotomía, que se empezó a caminar, en realidad, en ese camino de entender esto del marco del desarrollo sostenible y lo que quiere decir. Y parte de esto es que hay ecosistemas que son más frágiles y que podemos realizar determinadas actividades y otras no. Y eso es parte de, por ejemplo, las actividades turísticas. ¿Qué tipo de actividades turísticas podemos tener? Actividades de turismo de naturaleza o de ecoturismo. ¿Eso está todo establecido en la norma? No, en este caso el decreto establece es la protección contra el drenaje, la desecación y obras análogas, que es la presión mayor que tiene en el mundo y en el Uruguay frente en los humedales. ¿Y se ha logrado un desarrollo turístico justamente de esto? Sí, el desarrollo turístico, por eso digo, no es cualquier desarrollo turístico. Es un reparo. Exactamente, es un turismo de naturaleza. Estamos trabajando ahora con el director nacional de turismo, del Ministerio de Turismo, y también con la subsecretaria, que está muy interesada en poder avanzar en estos temas, sobre todo en los lugares de las áreas protegidas, ¿no? Entonces, el ecoturismo o turismo de naturaleza vincula sobre todo a las comunidades locales, ¿no? A ese habitante que vive cerca de los humedales o de cualquier otro ecosistema. Y esas actividades que estén vinculadas
turísticas, pero vinculadas a las características de biodiversidad y de valores patrimoniales que tenga esa zona. Usted decía obra de drenaje. ¿Cuál es una, pero cuáles son de las otras amenazas importantes que tienen los humedales en Uruguay? La urbanización, el crecimiento de la urbanización es de las afectaciones más importantes que tienen, porque justamente están vinculadas, ¿no? En realidad, y esto es histórico en el mundo, ¿no? Los humedales, ahora les llamamos humedales, pero son los famosos pantanos y bañados, claro, que en otras épocas. Ayer justamente en la actividad que quiero mencionar especialmente que tuvimos con la Intendencia, organizó el Ministerio de Ambiente, pero fue en coordinación con la Intendencia de Canelones y de Montevideo, estuvimos con la comunidad charrúa, porque la consigna de este año para la protección de los humedales es visualizar los humedales como un puente entre el pasado y el futuro. ¿Y por qué? Porque las comunidades humanas siempre estuvieron vinculadas a los humedales, históricamente vinculadas, por la sencilla razón que son la fuente de agua potable y de alimento. Entonces, los indígenas nuestros, y así lo relataban los referentes de la comunidad charrúa que estuvieron ayer en el evento, buscaban estas planicies y estas zonas bajas, y por eso muchos de los ritos ancestrales que existen en nuestro país están vinculados a los humedales. ¿Y por qué es importante protegerlos? Bueno, ¿qué incidencia tienen en la biodiversidad? Exactamente, en realidad son biodiversos ellos mismos en sí. Son de los ecosistemas más biodiversos que tiene el mundo. Además, esto es lo que se conoce como servicios ecosistémicos. En cantidad de especies de aves, por ejemplo, son de los más biodiversos, o sea, proporcionan el hábitat y el lugar de reproducción de muchas aves. En Uruguay, especies nuestras y especies migratorias. Pero además son la fuente de agua dulce, porque filtran los contaminantes u otros elementos a través de la vegetación que hay en los humedales, produce una filtración y mejora la calidad de agua. Por eso la mayoría se disponen en las cuencas de muchos de nuestras fuentes de agua que tomamos para beber cotidianamente. También son atenuadores, se llaman atenuadores naturales del cambio climático, porque propician que el carbono se almacene en el sedimento, en el suelo, y por lo tanto no se libere anhídrido carbónico, que es uno de los gases de efecto invernadero. Atenúan las inundaciones y además tienen una belleza escénica y paisajística como pocos ecosistemas. Son también desde el punto de vista de la recreación y la espiritualidad lugares interesantes. ¿Es difícil para la Directora Nacional de Biodiversidad defender todo esto ante lo que es precisamente, por ejemplo, el avance del urbanismo, cuando se dice, bueno, determinadas condicionantes de ambiente generan trancas para los procesos de inversión, cuando el Uruguay precisa la llegada de mucha inversión y muchas veces se piensa, por ejemplo, en construcciones? ¿Cómo se hace jugar ese balance y cómo defiende usted eso ante precisamente determinados proyectos que pueden ser parados por planteos vinculados a aspectos ambientales? Es difícil, sí. Y siempre hay un proceso de negociación entre lo que es necesario defender y lo que el país necesita también, ¿no? Ahí hay que encontrar un justo equilibrio entre. Para eso... ¿Se está pudiendo encontrar ese justo equilibrio? Se está buscando, en realidad pasa en todos los periodos de gobierno, ¿no? Y tiene que ser un proceso así, porque además también hay demandas desde la sociedad, ¿no? Desde los habitantes de los propios territorios, en cómo gestionar esos territorios. Y por eso el Ministerio de Ambiente y la DINAVIS en particular tiene procesos participativos que aseguran de alguna manera esos intercambios. No se llega a acuerdos generales siempre en esos procesos, pero siempre todos pierden un poquito, por decirlo de una forma, en los intereses. Siempre hay intereses. ¿Un ejemplo? Las áreas protegidas se generan a partir de una iniciativa que la puede tener el gobierno, una intendencia, o ahora el caso de Punta Ballena, que es bastante de interés público también y está en la agenda pública, a través de una organización social. Ese proceso de incorporación del área al SNAP
es un proceso participativo, donde el Ministerio de Ambiente lo que hace es moderar ese proceso, donde se estudia y se informa sobre los valores de conservación que tiene esa área, pero después invita a todos los actores. En este caso, para volver al ejemplo específico, hay una organización particular, hay una comisión que creó la Intendencia Departamental de Maldonado con distintos actores, pero hay más actores que probablemente no estén de acuerdo con la creación del área, que el Ministerio de Ambiente los tiene que sentar a la mesa a conversar. Y la definición final de esa área va a salir del resultado de esos acuerdos. Estela, ¿cómo se viene trabajando en este grupo especial que está tratando de evitar la propagación del picudo rojo? Bueno, el grupo de expertos en realidad lo creamos en mayo-junio del año pasado, lo formalizamos en un decreto presidencial ahora que firmó el presidente Orsi. El grupo de expertos lo que nos da es un apoyo desde la mejor calidad de información científica que tenemos en el Uruguay, porque está integrado por los especialistas uruguayos que están vinculados a especialistas de la región y del mundo en estos temas, ¿sí? Y en ese mismo grupo de expertos están los funcionarios del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Ganadería que trabajan y tienen la competencia en esto. Entonces, desde ese momento que lo instalamos, se ha venido generando lo que se llama un plan de acción. Primero, el que está ahora aplicándose es el de acción rápida frente a esta alerta de que había aparecido un solo individuo, digo, porque cundió la alarma, pero apareció un solo individuo de picudo rojo en José Ignacio. Y justamente las trampas con la atracticida, que es lo que se coloca, es la alarma, ¿no? que se detecta para decir, bueno, llegó la especie invasora hasta este lugar. ¿Y sabe cuántas trampas son las que están colocadas en el país? No, la cantidad no, no tengo ese número, pero sí lo que hicimos fue en coordinación con el Ministerio de Ganadería, las dos direcciones que estamos trabajando muy coordinadamente, la Dirección General Forestal y la Dirección General de Servicios Agrícolas, porque todos tenemos competencias distintas y diferentes y complementarias en esto, o sea que tenemos que trabajar juntos. Los funcionarios de las tres direcciones han hecho todo un recorrido en lo que se llama ese buffer o cordón sanitario en todas las localidades, con los ECOED, también para advertir la forma, para informar sobre cómo estarían actuando las trampas, para informar cómo elevar los datos, para informar a los funcionarios de los distintos lugares también cuál es la especie, porque ha habido confusión y ha habido reportes de especies que no son picudo rojo. Y bueno, por ahora también lo que hemos hecho es un trabajo bastante interesante e importante con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el traslado de las palmeras, para evitar que se sigan colocando palmeras en lugares que son de afectación. Delegado, ¿no se llega tarde con este grupo? Bueno, yo empecé el 1 de marzo, o sea que en mayo yo ya tenía el grupo instalado. Sí, para una especie exótica invasora, lo mejor es actuar con rapidez. Porque el picudo llegó al país en el año 2022. 2022. Sí, digo, y vimos cómo se iba fagocitando las palmeras en diferentes departamentos y cada intendencia hablaba del tema y tomaba alguna medida, pero los científicos alertaban que esto era un problema serio para el país. Sí. Recién ahora se crea esta comisión que está analizando, ¿no? Porque todo obviamente lleva su tiempo. Da la sensación que no había como mucho rumbo. No, analizando no. Ya tenemos las medidas implementadas. O sea, las medidas que se podían implementar y las que tenemos la capacidad de hacer como país, que esto obviamente tiene que haber presupuesto atrás de cualquiera de estas medidas. Lo que pasa con las especies exóticas invasoras, y yo lo he dicho ya en otras oportunidades con respecto a este tema, en conferencia de prensa, etcétera, es que hay que prevenir el ingreso después que la especie exótica invasora ingresa a un país, que básicamente es una especie a un territorio, a un ecosistema al cual no pertenece, desterrarlo, erradicarlo. Existen ejemplos contados con los dedos de una mano en el mundo
de que eso suceda. O sea, el costo de gestionar una especie exótica invasora es muchísimo mayor el costo de la no prevención. De la prevención. Eso ya no pasó. Digo, desconozco el sistema científico que ronda a través de este tema o quienes podrían recibir la información del exterior, pero ¿no hubo una alerta previa? ¿Sabe usted? No, no lo sé. Por eso te digo, yo a partir del 1 de marzo es donde estoy en funciones. Yo soy bióloga, pero no trabajo en temas vinculados a las exóticas. Uruguay tiene 42 especies exóticas invasoras que nos están haciendo daños en los ecosistemas. ¿Y alguna de las el picudo es el que tiene más prensa. ¿Y con este específicamente cree que vamos por lo menos a detener el impacto? Yo creo que es importante poner en agenda que este tema requiere un refuerzo presupuestal y requiere que Uruguay mire las especies exóticas invasoras, porque no hay forma de proteger la biodiversidad si no controlamos las exóticas. ¿Y le dieron la plata necesaria para hacerlo? Tenemos refuerzos de distintos lugares. El Ministerio de Ganadería también hizo las gestiones para conseguir. Los atracticidas, que son estas sustancias que se colocan para justamente atraer a los insectos a las trampas, tienen costos elevados y por supuesto los tenemos que traer del exterior. O sea que si no se logra detener no es por falta de plata. No tenemos todo el presupuesto necesario, tenemos refuerzos presupuestales en diferentes rubros, digamos. Los tratamientos que están haciendo las intendencias los están financiando las intendencias. Acá lo que hay un tema que es importante diferenciar. Cuando ingresa el picudo empieza a atacar las palmeras ornamentales. Por lo tanto, la competencia es del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque es una especie exótica atacando una especie exótica. Cuando la especie exótica empieza a atacar las especies nativas, es competencia del Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Biología. Que haya aparecido un ejemplar en José Ignacio significa que... que tenemos que estar alertas. Nada más que eso, que la batalla no está perdida. No quiere decir que irremediablemente vaya a llegar a los palmares de Rocha. No, para nada. Al revés, si nosotros encontráramos muchas trampas con gran cantidad de individuos, ahí la acción tendría que ser otra. ¿Cuál? Bueno, hay que pensar en tratamientos en todo caso. En los palmares, pero está bastante lejos de los palmares. ¿En los palmares de Rocha se está haciendo algo preventivo? No, la prevención es esto. El buffer, es como la alarma cuando pones para que no te entren ladrones a tu casa. Suena la alarma y vos tratás de cerrar mejor las puertas. Directora, ha sido muy amable. Un gusto para mí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a las calles con Valentina Villano, que tiene más información para nosotros.